Ahí ya estamos grabando. A ver, lo que vamos a hacer hoy día, bueno, no sé, me gustaría partir consultando si queda alguna duda de lo que estuvimos analizando el día de ayer con respecto a lo que son las tensiones, en este caso, tanto geostáticas, que podemos tener en un depósito de suelo. Aquí resolvimos un problema bastante clásico y que tiene todas las aristas, diferentes estratigrafías, que implican distintos pesos, distintos coeficientes de presión lateral de suelo, eh, niveles de saturación. Mi recomendación sería que puedan desarrollar este ejercicio, eh, ¿cierto? Para soltar la mano y ir aplicando directamente esto a la tarea. Por ejemplo, pueden modificar el nivel freático por acá arriba y ver cómo van cambiando los esfuerzos, o poner un nivel freático por aquí, y se van a dar cuenta de que los esfuerzos efectivos en la masa van a empezar a cambiar porque hay presiones de poro ahora en esos materiales. Se pueden dar unos pesos saturados que siempre tienen que ser más grandes que el peso unitario húmedo. Lo pueden hacer a través de la humedad, ¿ya? Recuerden de que existe una relación entre los pesos unitarios, entre húmedo y saturado. O sea, no es al lote el incremento de peso, sino que depende de la cantidad de agua que sature de los vacíos. Si yo conozco la humedad de saturación, esa humedad de saturación eh, va a entregar un peso unitario finito, no va a ser infinito, ¿ya? Y tiene que tener relación con el peso unitario húmedo y el seco, obviamente. Entonces, esa información lo pueden ir manejando, cosa de que vayan soltando la mano. Esto que está acá lo van a ocupar mucho en fundaciones. eh, y la recomendación va en poder desarrollarlo, no quedarnos con la idea de que, aprendí lo que el profe el otro día explicó en la sala, lo aprendí bien, ya sé. No, hay que meterse, soltar la mano. Por ejemplo, lo que les decía yo, tratar de resolver estos puntos que están acá. Por ejemplo, si acá arriba me estaban llegando, qué sé yo, 4,8 kilopascales, ¿cuántos kilopascales llegarán aquí? Llegarán los mismos 4,8, llegarán un poquito menos, un poquito más, debiese ser menos, ¿cierto? Y si estoy a mayor profundidad, debiésemos tener también menos kilopascales. Entonces, es importante eso. También, por ejemplo, ponerse en casos extremos en donde usted está muy cerca o muy próximo a la aplicación de la carga, por ejemplo acá a medio metro, a una profundidad de medio metro, a ver qué ocurre, qué nivel de carga va a llegar aquí. Estaremos cerca de los 30 si es que estamos en el centro, ¿ya? Pero a una profundidad de medio metro quizás empieza a subir mucho la tensión que podemos tener en ese punto. Entonces, ojo con eso porque es importante. Vamos hoy día a desarrollar otro problema muy relacionado con lo mismo, quizás saquemos datos de aquí, pero de otra perspectiva, y que está en función de lo que hemos conversado de los ensayos de resistencia al corte o de determinación del esfuerzo máximo que puede desarrollar un suelo. Primero va a ser un pequeño resumen de lo que hemos conversado, ¿cierto? Hemos dicho de que sobre una masa de suelo podemos tener condiciones de compresión, ¿ya? En este caso, compresiones puras, estamos hablando en función de los esfuerzos principales. O sea, quiere decir, digamos, que sean esfuerzos actuantes ortogonales, usted los puede rotar, ¿cierto? Y siempre hablar en función de las tensiones principales, sigma 1, sigma 3, en el caso de que estemos netamente en una compresión vertical. O podría darse el caso también de que usted tenga una compresión horizontal predominante, en este caso sigma 1 estaría acá, y sigma 3 estaría aquí. Aunque usted no lo crea, esto se puede dar dentro de un sistema geotécnico sin problema, ¿ya? Sobre todo en sistemas bien clásicos como son fundaciones y también estabilidad de taludes, que cambia el orden de la aplicación de cargas y de tensiones sobre los elementos. Sin ir más lejos, nosotros podemos dibujar aquí un talud, ¿ya? Talud significa plano inclinado, donde podemos tener este
este plano inclinado, aquí una primera cota, por ejemplo el nivel del terreno, qué sé yo, y acá arriba el nivel del terreno sigue por acá, y entre medio tenemos el talud. Las direcciones de esfuerzo en las masas de suelo van cambiando dependiendo de la solicitación. Por ejemplo, acá si nosotros nos pusiéramos en el caso de una falla del talud, que por lo general ocurre de esta forma, en donde tenemos proyecciones de superficies de corte de esta manera, y qué es lo que ocurre en la realidad. Podemos tener ese aspecto, podemos tener aspectos de superficie de deslizamiento de esa forma, pero que finalmente cortan el suelo en algún punto, ¿ya? Implican también darnos cuenta de que los esfuerzos van cambiando, o sea, pueden tener una rotación, por ejemplo, aquí para acá. Ahí podemos tener una superficie de falla. Si nos preguntamos cuál es el nivel de esfuerzo que tiene cada uno de estos puntos, vamos a darnos cuenta que cambian. De hecho, aquí, por ejemplo, podríamos darnos cuenta que una masa de suelo está siendo cortada de esa forma. Acá, una masa de suelo está siendo cortada de esa forma. Y aquí, una masa de suelo está siendo cortada de esa forma. Entonces, si nos fijamos, ¿cierto?, en la forma y geometría que tienen las cuñas de falla o finalmente los bloques de corte dislocados, nos vamos a dar cuenta de que desde la masa de suelo lo que se está cortando es ese triangulito que está ahí, esa cuñita. Cuña es el nombre que se le da, ¿cierto?, a esta, o que tiene relación geométrica como a una pirámide o triángulo en 2D, pero eso es finalmente lo que está partiendo. ¿Me siguen lo que estoy hablando, no? Es lo que estoy describiendo aquí. Con un dedito para arriba me sirve, ¿no? Esto es un talud. La línea morada es por donde podría fallar un talud. Y los cuadrados verdes son las diferentes masas de suelo que participan de esto. Entonces aquí podemos ver una cuña bien marcada hacia la izquierda, donde se está cortando el suelo. Acá podemos ver que el suelo se está cortando en la mitad. Acá, casi en un plano directo de corte. Y acá, todo lo contrario, estamos sacando gran parte de la masa, pero con una forma totalmente distinta a la primera, digamos. Si comparo las tres son distintas. Las tres están cortando potencialmente el mismo tipo de suelo, y en las tres se genera esto, atención, se genera una resistencia del suelo hacia allá y hacia acá, eh, la cual es vencida por, en este caso, las solicitaciones cortantes, que es la misma masa del talud, digamos, ¿ya? Entonces, las líneas rojas o las tensiones rojas son las tensiones de corte que tiene el material y van cambiando dependiendo del estado de tensiones que se tiene. Y eso está dado porque, por ejemplo, en el primer caso, ¿cierto?, usted tiene una compresión en donde mayoritariamente tiene la tensión normal principal de forma vertical, y la tensión sigma 3 es menor que la otra. O sea, por la altura se nota, y también por el desconfinamiento que tiene sigma 3 acá. O sea, aquí lo que tenemos es una compresión por carga vertical. Pero acá al final, si usted sigue la deformación que tiene el talud, que va hacia allá, ¿cierto? Hacia acá se mueve el talud. Fíjese que para poder moverse así, es necesario que al final, en el último elemento de suelo, ¿cierto?, en este sector, la tensión principal sea la horizontal. Porque si no, nunca va a fallar, ¿cierto? Necesitamos que sigma 3 sea la que está en esa orientación, o sea, vertical, y que sigma 1 tenga la capacidad de levantar esto y cortar el suelo. No sé si me sigue lo que estoy describiendo o no, pero aquí se nota el cambio, en donde podemos tener un trabajo a compresión de la masa, acá abajo, y aquí tenemos una extensión, finalmente. Entonces, son respuestas distintas a estado último del material, que están metidas en el mismo sistema.
Y de hecho acá podemos tener otra más, incluso, en donde tenemos corte directo sobre la muestra, y las tensiones principales vienen a la mitad de una rotación. Aquí no podemos decir de que la tensión principal está aquí. No, 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 de hecho es todo lo contrario. La tensión principal es muy difícil de encontrarla, su ubicación, porque en este punto está vertical y en este punto está totalmente horizontal. Por lo tanto, aquí viene viajando, es como si nosotros trazáramos línea. Dame un segundo que el vecino no está con su sierra ahí molestando. Ahí estoy de vuelta. Si nosotros trazáramos una línea que explicase la reorientación de los esfuerzos principales, sobre todo el mayor, por ejemplo acá podríamos decir aproximadamente que esto está vertical, no me quedó feo. Aquí está vertical sigma 1, ahí. ¿Ya? Eh, está vertical. Y aquí está totalmente horizontal, ¿no? ¿Qué pasa entre medio? Bueno, que va rotando de a poco. Pues se va, por ejemplo, acá estaría un poco así, acá estaría otro poco así, y así va cayéndose hasta que llega un minuto en donde está acercándose al horizontal. Estamos describiendo, para que no se pierdan, la reorientación de sigma 1. ¿Lo ven o no? Que aquí está vertical y acá está totalmente horizontal. Con un dedito para arriba me sirve. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, gracias. ¿Qué pasaría con la muestra de suelo que está netamente a corte directo aquí? Bueno, la orientación de su tensión principal anda por acá. Anda a saber tú dónde está físicamente, depende de dónde está la... Y la otra andaría por aquí. ¿Te fijas? Es como que anda por así la cosa. No es así. Porque la sigma 3 aquí está horizontal y acá está vertical, entonces sigma 3 va rotándose al otro lado y por aquí debes andar así y quizás por acá anda. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en el laboratorio, y esto para que lo recuerden, eh, y cuando vean fundaciones, que no sé si lo van a ver conmigo, la verdad que difícilmente porque no voy a tener mucho tiempo para estar presencialmente en Talca. Eh, Siempre recuerden de que las estrategias que uno tiene en el laboratorio para determinar la resistencia están en función de los problemas geotécnicos. ¿Ya? Si usted aplica el ensayo triaxial, que hace unos días atrás comentábamos en la clase, en donde tiene esta configuración, es porque finalmente lo que está haciendo es deformar exageradamente esto, así y asá. O sea, eso es lo que le va a pasar a esto y se va a cortar. Y está bien, porque está determinando la resistencia del material, por ejemplo, para esta zona. Pero eso no quiere decir que no sea válido el poder empujar más de forma horizontal y hacer una extensión de esto. Aquí tenemos extensión. O sea, decíamos que esta zona que está acá está bajo extensión. Fíjense cómo queda la deformada. Si usted aprieta más con sigma 1, se deforma, se extiende. Y esta zona que está acá se comprime y le aparece lo que está aquí. Si usted aprieta esto, la cuña de falla es totalmente distinta, es así. Y está asociada a que parte de esto se mueve para allá y parte de esto se mueve para acá porque usted tiene más sigma 1 que sigma 3. Ahora acá es al revés. Esto se mueve por acá y esto se mueve para allá. Pero ambos son planos de corte dados por distintas configuraciones. Si usted se pregunta cuál de los dos es más desfavorable para su diseño, por lo general, cuando usted moviliza más masa de suelo, por ejemplo acá en el de extensión, vamos a movilizar más masa de suelo, y cuando hablamos de más masa de suelo nos referimos a que está movilizando más masa así, que es muy parecida a la cuña pasiva, que van a ver en el semestre que viene. Por lo general la resistencia al corte tiende a ser más grande, ¿ya? O sea, quiere decir de que cuesta más movilizar eso, pero no es porque sea fortuito, sino porque como hay más masa, la componente normal de tensión sobre el plano es más grande.
que una cuña de falla clásica, ¿cierto? Aquí, que se puede mover así, más chiquitita. Por lo tanto, entre los dos, a priori no podríamos saber cuál de los dos va a ser más conservador, o sea, les dé una resistencia más baja. No lo podríamos saber, hay que probarlo. Pero por lo general, al menos hacer uno de ellos nos va a orientar, sobre todo el de compresión, acá arriba, ¿cierto? Nos va a orientar a poder entender más o menos dónde anda el valor de la resistencia al corte. Y que es variable, porque a nosotros nos interesa, recuerden, el tau que se genera aquí. Y ese tau estaba aquí, estaba acá, o en la línea roja que está acá también, o sea, es lo mismo, que es de acción y reacción. Nos interesa saber ese tau, que no es un único valor, es una familia de valores. Y depende mucho de si el suelo está suelto, si está denso, si está trabajando de forma drenada o no drenada. Y acá abajo, en este punto, podemos ver otra resistencia al corte del mismo material, pero para una condición de confinamiento directa, en donde nosotros podríamos ver en un plano inducido al corte, ¿ya? ¿Cuánto podría cambiar dependiendo directamente de cuánta carga aquí exista sobre ella? Por ejemplo, si usted tiene una masa de tierra encima de este plano de corte, usted podría cubicar esta masa de tierra y saber cuánto es el valor de esa tensión y saber con cuánta tensión se va a desarrollar finalmente la deformación cortante. Eso es lo que nosotros conocemos como ensayo de corte directo, que por lo general tiene una resolución más simple que un ensayo triaxial. No es tan aplicable siempre porque bajo condiciones de compresión o extensión como lo que está acá, la resistencia al corte podría ser mayor y no es tan representativo de todo lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Por lo mismo, es un ensayo más rápido, más simple, más económico, pero que nos da un feeling, un approach, una aproximación de cuánto o por dónde anda la resistencia al corte. Por lo mismo, y parece que aquí se me cerró una... 2011, yo sé que las clases las tengo acá. La resistencia al corte. Por lo mismo, cuando veíamos en clase los tipos de ensayo, hablábamos primero del ensayo al corte. Lo comentamos, dijimos, ¿cuál es el ensayo al corte? Este es el ensayo al corte directo. ¿Es aplicable siempre? No, pero nos ayuda a tener una aproximación del resultado. De hecho, nos preocupábamos de esto, de estas gráficas. Primero, ¿qué tipo de condiciones tiene el ensayo en sí en el laboratorio? Es un ensayo en estado de saturación, pero que permite drenaje de la muestra. Entonces, dentro de estas cajitas que aparece acá, hay zonas de drenaje que permiten que cuando usted esté cortando la muestra o dislocándola, como se ve acá, en un plano preferente, porque usted le está diciendo dónde cortarse, y eso es lo que a nosotros no nos gusta, porque no nos gusta forzar que el suelo se corte en un punto, en una zona. Nos gusta que el suelo desarrolle por sí solo su plano de falla. Entonces nosotros estamos diciendo aquí, córtate, y medimos directamente la carga cortante que se desarrolla, o tensión cortante que se desarrolla como reacción. Pero al mismo tiempo estamos dejando el drenaje abierto. O sea, el agua, si es que hay agua dentro de la muestra, se va a mover, va a salir de la caja. Por lo tanto, es un ensayo en condición saturada, pero drenada. ¿Se pueden generar presiones de poro? No, si es que la velocidad de corte es lenta. Estamos hablando de 7 minutos, perdón, de 7 milímetros, perdón, de 0,07 milímetros por segundo, o sea, muy lentito, hasta que llega a los 10 milímetros, o sea, es bastante lentito. Pero aunque usted no le crea, si usted coloca una arcilla dentro, podría tener desarrollo de presiones de poro, de exceso de presiones de poro, que dificulten su análisis. Hablemos ahora, desde el punto de vista práctico, de qué es lo que sería el ensayo de resistencia al corte. Voy a eliminar eso que está acá.
Voy a dejar aquí escrito la tensión. Vamos a hablar de este ensayo y vamos a hacer alguna pequeña resolución. Y que aparece en la tarea que yo le estoy pidiendo. Entonces, el ensayo de 1, ensayo de corte directo, implica corte directo, o CD, corte que era decirlo, que se puede desarrollar en suelos y rocas. Obviamente que en roca necesitamos un dinosaurio un poco más grande para cortar la roca. Implica, ¿cierto?, que a una muestra de suelo que está así, que tiene una determinada geometría, y que por lo general esto tiene 2 centímetros de altura, imagínense como una aspirina grande de suelo, y un diámetro que viaja entre 7 a 10 centímetros, porque hay cajas de 7 y otras cajas de 10 centímetros, usted lo va a cortar, y lo corta en el laboratorio, de tal forma de que le aplica una carga, ¿ya?, vía deformación, a ver, para que no se me enrede. Primero lo pone dentro de una caja que mantiene toda esta zona fija, no se mueve, y usted aplica una deformación cortante acá arriba, o sea, con una maquinita usted deforma, digo, una presión aquí, y usted deforma esta zona del suelo. Esto que está acá. Eso que está aquí. Lo deforma. Y lo deja con el siguiente aspecto. Lo deforma solamente en la horizontal y lo disloca aquí 1 centímetro. ¿Cómo lo hace eso? Como les comentaba, lo hace con una prensa, ¿cierto? Con un elemento que le aplica una carga cortante aquí, que usted no sabe cuánto es esa carga, pero lo deforma. Y además, usted a la muestra de suelo le aplica un confinamiento, le aplica una carga normal. ¿Qué está tratando de simular esto? Lo que está pasando aquí, en donde hay una carga encima del suelo, y al cortarse, al dislocarse, ¿cierto?, se genera un esfuerzo variable de corte, no sé con qué, con rojo lo voy a poner, de corte acá. Porque aunque usted no lo crea, el suelo se va a oponer a que lo corten. Stop. ¿Hasta ahí se entiende? Con un dedito me sirve. Es bastante simple. Usted quiere cortar una muestra como una aspirina, la quiere rebanar, es como un alfajor, lo quiere rebanar en la mitad, pero el suelo se va a oponer, va a mostrar una resistencia, y usted la va a monitorear con un anillo de carga, perdón, con un anillo de carga, usted va a poder monitorear la resistencia que se va entregando. Por ejemplo, vamos a colocarle número a esto. Vamos a colocar una carga normal de 0,5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Quién del curso me puede decir cuánto es 0,5 kilos en centímetro en kilopascales? Ahí busquen una transformación en internet, por favor. 0,5 kilos por centímetro cuadrado, por favor, llévenlo a kilopascales. 0,5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y esa carga normal va a generar un efecto en la respuesta que tiene va a generar un efecto en la respuesta que tenga este tau, que lo vamos a monitorear aquí. ¿Ok? Y vamos a asumir de que el primer tau, ¿cierto?, la primera tensión la ocupó el alumno 1, aquí lo que veo en los asistentes de hoy día, Benjamín Vergara hizo su ensayo al corte y él ocupó una carga normal de 0,5 kilos por centímetro cuadrado, que todavía no sabemos cuántos kilopascales son, pero él monitoreó la deformación en porcentaje
o desplazamiento, da lo mismo, porque acá el desplazamiento máximo que va a tener esto va a ser 1 centímetro. Si usted habla en porcentaje, cuando llegue de 0 a 100, ahí ya finalmente terminó el ensayo. O cuando llegue de 0 a 1 centímetro o a 10 milímetros, se acabó el ensayo. ¿Ok? Pero lo que va a ocurrir es de que puede tener una respuesta variable de la tensión de corte a medida que va avanzando la deformación de esta forma. Por ejemplo. ¿Ya? Y aquí le vamos a dar algunos valores. Si trabajamos con 0.5, debiésemos respetar el color de tau, ¿cierto? Y, o indicar acá al lado de que esa curva roja la conseguí para un sigma normal de 0,5. ¿Me sigue lo que estoy haciendo, no? El ensayo que hizo Benjamín, digamos. ¿Ok? Él encontró esta respuesta en su ensayo del corte. ¿Ok? Entonces vamos a darle algunos valores. Acá vamos a colocar 3. Aquí vamos a colocar 2, 1 y 0. ¿En qué unidades vamos a trabajar? Estamos trabajando en kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Pero todavía no me dicen cuánto es en kilopascales. 49, profe, me salía a mí. 49. Sí. O sea, es casi multiplicando por 10 o por 100, una cosa así. Que 0,5, si lo multiplico por 10, me das Por 100. por Casi 100. por 100. O sea, si yo estoy trabajando en kilo por centímetro, para que lo recuerden, lo multiplica por 100 y ya lo tiene en kilopascales, que es más o menos la orden de las unidades que nosotros ocupamos en nuestros trabajos. Entonces aquí vamos a colocar, tratar de marcar nuestros de referencia. Estamos resolviendo un ensayo de corte directo. Para los que dicen, el profesor está haciendo el resumen. No. Ya estoy resolviendo un ensayo. Entonces, Benjamín encontró esta respuesta colocándole una carga de 49 kilopascales o 0.5 kilos. Para que se hagan una referencia, este tipo de máquina o equipo llega a cargas de 8 a 2 reventar o 7 kilos por centímetro cuadrado en el laboratorio de carga de compresión. Eso debiese ser, entre comillas, unas 8. Estaríamos hablando de, ¿cuántos kilopascales? ¿80 o 800? Si yo digo 8 o 7, 800. 800. Y si 800 kilopascales, perdón. Si 800 kilopascales, para que se hagan una referencia, yo lo divido por un peso unitario de un material de 20 kilonewton metro cuadrado, metro cúbico, ¿a qué profundidad máxima me estoy acercando con el ensayo de corte? 800 dividido 20 40. a 40 metros. ¿Ya? Si es que la máquina de corte llega hasta acá, perfectamente el laboratorio le podría decir, no, llegamos hasta 4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces usted ya sabe que ese equipo está limitado a 400 kilopascales, y si lo divide por 20, estaría llegando más o menos a 20 metros de profundidad, y usted ahí sabe si es que realmente es representativo de la profundidad a la cual usted está trabajando. Por lo general, funciona bien. ¿Ya? Digamos de que el segundo ensayo, porque el ensayo de corte necesita 3 series, perdón, necesita una serie de 3 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted necesita probar 3 condiciones de confinamiento o de tensión normal y tener 3 respuestas de corte monitoreadas con el equipo para poder tener claridad de cómo es la resistencia en zona. Digamos que una segunda prueba la desarrolló Consuelo Alarcón y ella probó una carga normal que no es al lote. Por lo general las series se construyen con el doble. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si el primero, que Benjamín, probó con 0.5 kilos por centímetro cuadrado, Consuelo está casi obligada a probar con 1 kilo por centímetro cuadrado. Y después, la tercera carga, ¿ya?, que la desarrolló Javiera Morales, está obligada a ocupar el doble de la otra, que entonces ella está casi obligada a ocupar 2 kilos por centímetro cuadrado. Y aquí hay que ser bastante claro, usted puede ocupar la carga normal que usted desee,
Pero por lo general, la práctica tradicional implica ocupar el doble, el escalamiento de lo que es la carga normal. ¿Queda claro eso, no? Para cuando usted defina un ensayo, usted tiene que llamar al laboratorio y decirle, por favor, háganme una serie de ensayo de ensayo de corte con estas tres cargas normales, 0,5, 1 y 2. O podría ser 1, después viene 2, 4, sería como 1, 2, 4, o podría ser 0,5, 1 y 3, depende de lo que usted quiera, pero entiéndase que así se arman al menos por defecto las series básicas. ¿Ya? ¿Se entiende? Profesor, ¿y eso es para ir aumentando la profundidad, por así decirlo? Claro, eso es para que usted pruebe aquí, por ejemplo, en el caso de que esta profundidad de carga, ¿cierto?, sea variable, usted pueda tener tanto para esa condición o para una condición de corte aquí más abajo o una más abajo. Entonces aquí tiene tres cargas distintas, ¿ya? Para poder tener una envolvente de respuesta. Porque si usted queda con un valor, ahora después de esto se va a dar cuenta de que no le va a servir. ¿Ok? Entonces, inventemos acá la respuesta, tanto para 1 y 2. Vamos a dibujar aquí una respuesta para 1 y 2. Vamos dibujando y vamos a dibujar una tercera, que va a ser por ahí mismo. Espero que suba un poquito y después caiga. ¿Ok? Aquí tenemos las respuestas de corte. ¿Es toda la información que necesitamos? No. Nos falta información. O sea, podemos obtener resultados con esto. Según lo que nos dice la diapositiva acá, podríamos ir a una envolvente de falla. Pero, si es que yo no me leí bien la diapositiva, tengo que entender esto, lo que está pasando acá. Entonces, el equipo de corte, además de entregarnos esta respuesta, nos va a entregar otra información que está asociada a la deformación que tuvieron las partículas acá adentro. ¿Ya? Entonces, las partículas que están en contacto, ¿cierto? Si ella es tan densa, si usted colocó una muestra ahí compactada, por ejemplo, una alta densidad, cuando usted empieza a cortar esto, las partículas no van a tener el espacio para acomodarse, que es justamente lo que comentábamos en las sesiones anteriores, no tienen el espacio para poder moverse y compactarse durante la falla, que es esto. Cuando algo está suelto, quiere decir que hay espacio. Por lo tanto, cuando usted empieza a aplicar la carga cortante, las partículas empiezan a mover a esos espacios. Y aunque usted no lo crea, se acomodan. O sea, hay una contracción. ¿Ok? Cuando el material parte denso y hay muy poquito espacio, ¿ya? Las partículas buscan moverse a ese espacio. Pero como es limitado, empiezan a encaramarse entre ellas. Y eso es lo que nosotros conocemos como dilatancia. Y que es diferente a la fricción. Por lo tanto, hay que estar atentos no solo a la respuesta cortante del ensayo, y esto no es netamente para el ensayo de corte directo, sino para el corte directo y el triaxial, lo mismo, hay que estar atentos al comportamiento volumétrico. Como el ensayo de corte, ¿ya?, no solamente permite que la partícula que está acá, déjenme guardar esto, porque si se me cierra el Paint, nos vamos a ir a punto cero. Acá voy a poner ejercicio, hoy día estamos a 12. Como el ensayo de corte directo solamente deja mover las partículas de forma horizontal, y que lo estamos monitoreando con la deformación horizontal, en X, por ejemplo, le voy a colocar ahí, o A, como le quiera llamar, pero en la deformación horizontal, y además moverse de forma vertical, o sea, tratar de levantar la tapita que tiene la caja de corte. El único cambio volumétrico que usted puede monitorear, además del horizontal, es la deformación vertical. Entonces, acá podría tener, vamos a dibujar, al mismo tiempo que se está cortando la muestra, o sea que tenemos deformación horizontal, usted puede ir monitoreando la deformación vertical, en porcentaje o en milímetros, da lo mismo, como desplazamiento o como deformación. Recuérdense que la deformación es adimensional porque usted está dividiendo el total sobre algo de avance. Lo que trato de decir es que si usted lleva un 20% de deformación,
quiere decir de que lleva el 20% de la deformación máxima, que es 1 centímetro. Entonces, independiente de eso, lo pueden mostrar en desplazamiento o en deformación. Técnicamente, lo que uno esperaría es que usted lo muestre en deformación, digamos, ¿ya? Y aquí usted puede tener una respuesta bien interesante. Vamos aquí a marcar los otros puntos, ¿sí? Este era 1 kilo y el de acá es 2 kilos. Y es que, por ejemplo, el primer ensayo, ¿cierto? En donde hay menos carga, usted pueda tener un levantamiento mayor si es que el material está denso, ¿ya? O sea, podríamos tener primero que se acomode un poquito y que después se levante. Y después que se levante. Y después que converja y se estabilice la deformación vertical. Porque entró en falla y finalmente se estabiliza. Al comienzo se acomoda un poquito, como estamos mostrando acá. Y luego sube, ¿cierto? Podría ser también de que no tenga este comportamiento, ¿cierto? Y que tenga un comportamiento en donde se está acomodando un poquito y después se estabiliza en falla. ¿Ya? O podríamos tener un tercer comportamiento que es netamente compactación durante la falla, durante todo el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Que el primero es dilatación. ¿Qué quiere decir? De que las partículas, al comienzo, ¿cierto? Al mover la cajita, se acomodan un poco con el excedente de espacio que le quedaba a ese material denso, y después empiezan a encaramarse una sobre las otras, el material podría fallar y después se estabiliza esto. Me refiero que nos sigue aumentando la deformación vertical porque empieza a controlar más la horizontal, o sea, el material falló y tenemos mayor deformación desde el punto de vista horizontal. Podría darse el caso de que esto no dilate ni se contraiga, sino que se acomode un poquito y después de eso permanezca a volumen constante y deformación horizontal constante, ¿ya? Perdón, deformación vertical constante, eso quiere decir que es un material medianamente denso, ¿ya? Y por otro lado, podemos tener acomodo durante todo el proceso, y es que el material tenía exceso de espacio, y cuando usted movió la cajita se empezó a acomodar, y a medida que empezó a desarrollar carga, se acomodó más, se acomodó más, se acomodó más, y se sigue acomodando, es una compactación durante la falla. Y esto es netamente un material suelto, esto es un material denso, y esto es un material que está entre medio, es medianamente suelto, medianamente denso, más medianamente denso diría yo, porque se estabiliza. Y eso está explicado acá. Dilatancia, ¿cierto? Para una madera densa, significa de que el material se acomoda y después se levanta. Y hay que tener cuidado con ese peralte, porque podría ser importante a la hora de calcular nuestra fricción de las partículas. Cuando tenemos netamente contracción, estamos en presencia de una arena suelta, ¿ya? Y es un proceso en donde el material se acomodó durante todo el corte. Me comentan si lo que acabo de explicar se entiende. ¿Se entiende lo que voy a decir? Son dos comportamientos distintos, pero quiero que entiendan lo que le está pasando a la muestra del interior cuando alguien la está cortando. Hay taludes que están sueltos, hay taludes que están densos. Entonces, todo depende de cómo esté ese material para poder ver el desarrollo de la o de la deformación durante el escenario de carga. Por lo tanto, fíjense acá arriba. Cuando nosotros tenemos una respuesta con un pic bien marcado, estamos en presencia de un material denso. ¿Okay? Cuando tenemos una respuesta de un material que acumula carga mediante se deforma y que llega a un pic, ¿cierto? Estamos frente a un material suelto. Si miramos acá las curvaturas que inventamos recién, ¿en presencia de qué tipo de material estaríamos? ¿Material denso o material suelto? ¿Denso? Denso, ¿cierto? Porque lo que tenemos acá es un pic bien marcado en cada una de las respuestas y después una respuesta residual. ¿Lo ven o no? El material sube, muestra una rigidez
al comienzo no muestra, para la carga de 0,5 no muestra tanta rigidez. Rigidez, recuerden de que es justamente esta pendiente. O sea, entre más pendiente tengamos, más rígido es el material. No muestra tanta rigidez, ¿cierto? Muestra un pic bien marcado, después una carga residual, post falla, o sea, el material llega aquí, acumulando carga, se resiste al corte, llega a este punto y dice, no aguanto más, y falla. Y después, aunque usted no lo crea, sigue resistiendo de forma residual. O sea, la fricción remanente, ¿cierto? El esfuerzo residual de corte existe, y es importante tenerlo claro. Por otro lado, para la carga de 1 y 2 muestra mayor rigidez, una rigidez bastante parecida entre ambas, converge, digamos, a esa rigidez, a esa carga, a esa tensión, perdón, y tenemos pic bien marcados y también se nota entre ellos una distancia, o sea, para una carga normal de 2 aumentó el pic, o sea, quiere decir de que para este tipo de material, para ese material que estamos ensayando, es importante tener confinamiento, o sea, entre más carga vertical usted tenga sobre la superficie de corte, más resistencia va a desarrollar ese material, más se va a oponer. Y eso es bueno, ¿ya? Lo que es preocupante es que si usted tiene una falla a baja carga normal, superficial, va a experimentar una resistencia baja. Y eso lo tiene que tener dentro de su envolvente. Y ahora vamos a ir por eso. Por lo tanto, lo que debiésemos esperar, ¿cierto? Al tener respuestas dilatantes en falla, o sea, en tensión, es que en la parte inferior nosotros debiésemos tener respuestas como la primera, digo, ¿cierto? Deberíamos eliminar esto, o lo que debiésemos esperar es dilatación, más que nada de los tres tramos. ¿En dónde va a ocurrir mayor dilatación? Va a ocurrir mayor dilatación en la serie que tiene menos carga normal. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se podría dar eso? Porque si esta carga, por ejemplo, si este es el ensayo de 0,5, difícilmente vamos a tener una respuesta para una carga normal de 1 con una dilatación mayor, por ejemplo. ¿Por qué se daría eso? Porque si usted aprieta más la caja con más carga, ¿cierto? Difícilmente la partícula va a tener más capacidad de levantar esto, o sea, de deformarse verticalmente. Por lo tanto, ¿para qué condición se agudiza el problema de la dilatación? Se agudiza para las cargas superficiales, o sea, las que tienen menor carga normal. A mayor carga normal, usted empieza a estabilizar la respuesta de esto, porque tiene mayor, no sé si me entiende lo que quiero decir, tiene mayor carga apretando el suelo. Entonces, difícilmente, ¿cierto?, va a poder desarrollar mayor dilatación. Lo que ocurre después con las cargas mayores, como si 1, 2, 3, 4, que son cargas bien grandes en kilopascales, es que la dilatación se empieza a controlar y empieza a bajar. ¿Por qué? Porque es importante monitorearla. Porque la pendiente de esto afecta directamente al ángulo de fricción. Y ahora lo vamos a explicar. Atento. Me gustaría confirmar que lo que llevo explicado hasta el minuto se entiende. Profesor, ¿Sí? Cuéntame. es que yo tengo una duda. O sea, este ensayo, por ejemplo, si se necesita construir algo, pero partiendo por una excavación, ¿este ensayo se tiene que hacer con la excavación ya hecha o en la superficie? No, Por- depende. Primero, la caracterización del suelo tú lo haces independiente del sistema de excavación. Lo que sí tienes que tener cuidado al minuto de la excavación es de generar mucha relajación en la masa de suelo. Mira, cuando lleguemos a la envolvente de falla, te voy a explicar qué ocurre cuando tú incorporas una excavación al sistema, cuando ya conoces la resistencia de ese suelo que está ahí. Porque no puedes llegar y desconfinar una zona sin tener cuidado con la resistencia que tiene el material. ¿Okay? Por ahora, la respuesta es, tú caracterizas el suelo sin considerar la excavación, pero al minuto de tener ya la envolvente de falla en el bolsillo, bien masticada, clarito con la resistencia al suelo, tienes que tener mucho cuidado con el desconfinar una zona de ese material, porque podrías tener un problema de relajación de tensiones que se vaya directamente al equilibrio plástico o directamente falla el suelo. ¿Ya? No puedes liberar, por ejemplo, una carga sin antes
tener claro si vas a necesitar un sistema de retención o no. A ver, ¿se entiende lo que acabo de hacer o no? Aquí con estas dos gráficas, ¿se entiende la importancia de monitorear la carga cortante, que es bastante simple de monitorear en el equipo, pero además que hay que estar con el ojo mirando acá abajo si es que hay dilatación o no, o sea, si las partículas se encaraman, porque algo podría ocurrir, algo que todavía no sabemos, pero algo podría ocurrir. Bueno, asumiendo que se entiende, y nos vamos a nuestra diapositiva, el ensayo de corte finalmente nos provee de la información para poder directamente ir a calcular la envolvente de falla. Por eso es que se ocupa de forma masiva, es un buen ensayo, pero ojo, nosotros estamos induciendo el plano de corte, por lo tanto perfectamente podríamos estar equivocándonos en la resistencia peak y residual que tenga el material. Por eso es que siempre es importante hacer un ensayo triaxial, que ya lo voy a explicar. Pero este ensayo algo nos va a ayudar. Y consiste en lo siguiente, de que ocupando esta misma gráfica que está acá, usted puede construir, acá al lado, el espacio de Moore para poder generar círculos de Moore. ¿Ya? Ese espacio está controlado por la tensión de corte, ¿cierto? Perdón, esto no era en kilopascales, esto es en kilos por centímetro cuadrado. Por la tensión de corte, ¿cierto? Y la tensión normal. Pero antes de desarrollar la envolvente de corte, fíjense lo que está ocurriendo o cómo debemos entender lo que ocurrió con nuestro ensayo. La envolvente de corte la hemos explicado para esta condición de carga. Esto que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, si la volvemos a dibujar, a nosotros nos interesaría para una muestra de suelo, ya sea extensión o compresión. Aquí voy a dibujar compresión, que es lo más simple. Sigma 1, sigma 3. ¿Ya? Nos interesaría conocer cómo es el desarrollo de carga en este plano, digamos, de corte. Recuerden de que cuando finalmente uno hace un ensayo de triaxial, sobre todo, no aparece un único plano de falla, aquí empiezan a aparecer un agrietamiento completo, se aparecen muchísimos planos de falla, finalmente se unen algunos puentes de falla y se genera un plano, ¿ya? Preferente, pero son múltiples planos de falla que se unen. Si uno lo esquematiza en un único plano de falla, a nosotros nos interesa conocer el esfuerzo cortante que se desarrolla aquí, que lo tenemos dibujado con rojo, o sea, el tau, que está acá, y que lo hemos monitoreado, se monitoreó con esta gráfica, pero resulta de que nunca aplicamos sigma 1, sigma 3, ¿no? ¿Ya? Nunca aplicamos eso. No dejamos que la muestra se deformara como realmente ella quiere deformarse y gestar su plano sus múltiples planos de falla. Aquí nosotros le dijimos, no, usted se corta acá. Por lo tanto, el ensayo de corte directo es una aproximación a la envolvente final de falla. Nos sirve mucho, claro que sí, pero ojo, el material no se está deformando como él quiere. Perfectamente podría cambiar el valor de la resistencia al corte. Si queremos darle utilidad a este ensayo, debemos pensar qué está ocurriendo. Lo que está pasando acá es que nosotros estamos modificando, ¿cierto? Finalmente el comportamiento del suelo y le estamos pidiendo que se corte así. Aquí estoy dibujando la muestra de suelo que estamos cortando. Acá. Es como que si colocáramos la máquina rotada. Aquí. Y colocará rotada. Nunca aplicamos sigma 1 y sigma 3, por lo tanto no tenemos idea quién es sigma 1 y sigma 3. De hecho, cuando vamos al problema dijimos, sigma 1 está por acá, sigma 3 anda por acá, y es porque hay una rotación, o sea, no tenemos idea hacia dónde va. Sigma 1 como que llega por aquí, sigma 3 llega por acá. Lo único que sabemos y manipulamos a través de Benjamín, Consuelo y Javiera fue la carga normal aquí. ¿Me sigue lo que estoy diciendo, no? ¿Ya? Esa carga fue la que manipulamos.
0,5, 1 y 2. Y fuimos probando distintas cargas sobre un plano preferente de falla. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros no podemos construir círculos, ¿ya? Porque no sabemos a priori cuánto vale sigma 1 y sigma 3. Evidentemente, los podemos calcular. Pero ¿qué es lo que hace el ensayo de corte directo para que lo hagamos de forma directa, valga la redundancia? Es que si usted conoce ya sigma normal, ¿cierto? O sea, sigma, la tensión normal y la tensión de corte variable, cambió harto, ¿cierto? Dependiendo de la deformación, ocupe lo que el círculo de Moore antes le decía. Y es que para un plano, ¿cierto? Harta atención aquí está la diferencia con el ensayo de dirección. Para un círculo cualquiera, en donde usted conoce o no sigma 1 y sigma 3, sabe que la distancia entre ellos es el corte completo, digamos. Pero el corte aplicado sobre la muestra es justamente el diámetro. O sea, si usted conoce el centro del círculo, cada uno de estos diámetros es tensión de corte. Y dependiendo de dónde esté su carga normal, va a tener alguna componente cortante. Si usted está en el centro, ¿cierto? Podría estar aquí, ¿ya? Y que es nuestra línea K0. Pero si se mueve hacia la izquierda, con 2 veces el plano de falla, ¿qué dijimos? Usted estaría interceptando el siguiente punto, en donde tiene aquí la tensión de falla, y tiene por otro lado la tensión de corte en falla. Al hacer el ensayo de corte, nosotros estamos incorporando directamente por tanteo cargas de tensión normal para la falla y obteniendo cargas de corte para la falla. Por lo tanto, cada una de estas coordenadas que tenemos acá, de tau sigma, las podemos utilizar directamente como una componente de partícipe de la envolvente de falla. Me explico. Déjenme anotar aquí los valores. Aquí esto es 3, 2, 1. Y hacia acá, 0, 5, 1, 2. Vamos a anotar lo mismo. Esto es 1, 2, 3. Y aquí no alcanza hasta un 4. ¿Okay? Si usted une el primer punto, que es 0,5, ¿ya? Lo busca acá, en la tensión normal, estaría por aquí. Y lo une con el esfuerzo peak. ¿Quién me ayuda a calcular el esfuerzo peak? ¿Cuánto sería el esfuerzo peak de la primera respuesta, la de Benjamín? Sería como aprox 1,5, digamos. Entonces, si usted va por acá y lo une, el primer punto estaría por aquí. Ese primer punto ya está asociado justamente a ese par de tensión. ¿Lo ven? ¿No lo ven? ¿Se ve o no? No, ya. Si usted une el segundo punto, que sería 1, o sea, aquí está, y busca el segundo peak, que sería, no es 2,5, es como 2,3, una cosa así. Por acá. El segundo punto de su envolvente peak estaría ahí, pero es que ya el ensayo de corte no está por tanteo, ¿cierto? Estamos encontrando la resistencia al corte final que tenemos para ese plano. Y por último, en el 3, está un poquito más arriba del 3, y esto sería con 2. O sea, acá, aquí, estaríamos por acá arriba hasta el pic, qué sé yo, 3,2, una cosa así. ¿Me entienden? ¿Se fijan se entiende lo que acabo de hacer? Es importante, está dentro de su tarea. Por otro lado, ¿ya? Inmediatamente usted puede calcular, estimar, digamos, de su gráfica el esfuerzo residual, o sea, post falla. Esto va subiendo, pero después de que falla, el suelo cae, pierde resistencia.
y la podemos determinar. El último tramo, por ejemplo, usted puede promediarlo en lo que es carga y darse cuenta de que el esfuerzo máximo fue de 1,5, pero después de la falla se estabiliza en 0,8, pongámosle. ¿Y para qué tensión normal? Para 0,5. Entonces acá tenemos otro punto dando vuelta, que es el esfuerzo residual. El esfuerzo residual para la segunda trayectoria, o sea, para la segunda carga normal, 1, se detiene aprox en 1,5. Entonces, uno se detiene por aquí, el otro. Y el tercero se detiene aprox por acá. Eso sería 2,1, una cosa así, por aquí. Chicos, vuelvo a preguntar, ¿se entiende lo que estoy escribiendo? Voy a... Profe, y si se seguiría aumentando la carga, ¿cómo afectaría con el círculo eso? ¿Cómo se iría dando ese gráfico? la carga, por ejemplo, si colgamos un 3 aquí, Sí, depende, po, depende de la respuesta del suelo, porque podría ser de que después ya tenga incluso hasta una rotura la partícula o no. Hay partículas que son bien frágiles, como suelos residuales, y podrías tener, qué sé yo, una misma rigidez, pero la carga máxima ya no empieza a cambiar tanto, o que empieza a converger a un valor, en el caso de... o sea, podría ser que suba un poquito más, qué sé yo, depende del material. Depende del material. Lo que dice lo que uno tiene como algo intuitivo es que a mayor carga normal debe ser esto, mostrarte un poquito más de resistencia, pero llega un minuto en donde esto no es netamente creciente, sino que empieza a caerse. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Estos 3 puntos morados, por favor, antes de seguir, porque si no, no tiene sentido que siga, va a decir, profe, es que no entendí ahí, y volver atrás. ¿Se entiende? yo sí, profe. Ya, ok. Entonces, fíjense que nosotros acá podemos inmediatamente empezar a preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son los límites del suelo, digamos? ¿No? ¿Cuáles realmente son los límites del suelo? Los límites del suelo dijimos que lo íbamos a identificar con una envolvente. No sé con qué color quedará bien. Una la coloco con morado, el mismo color, y la otra con verde. La envolvente máxima, peak, nos está indicando de que hay un punto por aquí, otro punto por acá y otro punto por aquí. Nosotros podríamos trazar una envolvente que ajuste los 3 puntos matemáticamente y colocar algo, qué sé yo, algo así. ¿Ya? Eso perfectamente podría ser una envolvente. La pregunta ¿es tan saludable esa envolvente? ¿O no es tan saludable esa envolvente? Porque perfectamente, qué sé yo, Consuelo, Diego, pueden proponer una segunda envolvente para los mismos 3 puntos, así. ¿Es tan saludable esa envolvente? ¿No es tan saludable? ¿Cómo vamos discriminando eso? Primero, cuando tenemos respuestas de este tipo, siempre preocupémonos de qué ocurre con los materiales a la mayor tensión normal que lo ensayamos. Por lo tanto, tomémoslo como referencia con respecto al primero. Y aquí lo que más se recomendaría es tratar de ajustar un envolvente que incluya, ¿cierto? Y no sobreestime la respuesta del material. Por ejemplo, el segundo punto uno puede decir, pero profesor, el segundo punto mostró más resistencia. Sí, pero al incorporar una recta, por ejemplo, ahí, lo que está ocurriendo para el tercer punto es que yo estoy sobreestimando la resistencia del material a un confinamiento mayor y no es así. No sé si me explico. Que la segunda línea me va a llevar a un error, porque recuerden de que todo lo que se desarrolle bajo la envolvente, o sea, si yo dibujo acá algunos círculos, pucha, me quedó horrible el círculo. Todo lo que se desarrolle bajo la envolvente, como círculo de Moore, ¿cierto? Va a ser algo realizable. Pero en el instante de que yo lo sobrepase, por ejemplo, si yo colocar un círculo ahí, quizá es realizable para los 2 primeros puntos, pero si yo mantengo el confinamiento lateral y aumento la carga cortante pensando de que la envolvente la otra me protege, quizás no es tan real para el siguiente punto. No sé si me explico.
No hay que sobreestimar la resistencia al corte. Hay que tratar de buscar una envolvente de falla que sea conservadora. Esa es la palabra que ocupamos en ingeniería. ¿Se entendió lo que acabo de...? Entonces, esta línea que acabo de dibujar es la línea peak. Ay. Peak de resistencia. Por otro lado, tenemos la línea residual, o tenemos que proponer una resistencia residual para el material. En la resistencia residual ocupamos el mismo criterio, tratar de colocar un ajuste conservador para los tres. Podría ser por allí. ¿Ya? En donde evidentemente tenemos una respuesta más baja a lo que es la resistencia al corte. ¿Ya? Y que ahora vamos a ver en qué se ve reflejada. Nosotros tenemos que proponer, además de las líneas que están acá, una envolvente, desde el punto de vista de una expresión, digamos. Y sabemos que la expresión es la expresión de la recta, ¿cierto? Y es igual a mx más b. En donde si yo ocupo aquí las variables que estamos aplicando, i sería tau, el m es la pendiente, y es lo que hemos definido en clase como la tangente de phi, por x, que es sigma, en este caso es sigma efectivo, porque es ensayo corte, está drenado, tensión efectiva, y b es el intercepto, o sea, es esta magnitud. Y esa magnitud para nosotros es cohesión. ¿Ok? Entonces, SC hay que tener cuidado con esa magnitud, porque corresponde, entiéndase, la cohesión como el esfuerzo de atracción entre las partículas necesario para mantenerse en equilibrio, ya mantenerse unidas sin presencia de confinamiento, o sea, cuando sigma es cero. Cuando sigma es cero, ya el suelo presenta una resistencia aparente, pero a veces se desarrolla y a veces no, depende del material. Si nosotros construimos el tau para la envolvente PIC, veamos qué valor de cohesión tenemos, aproximadamente 1 kilo, ¿cierto? De cohesión, 1 kilo por centímetro, y qué ángulo tenemos. ¿Alguien puede calcular el ángulo de fricción, por favor? Tiene que sacar la pendiente, pues. Puede ocupar este punto con ese, ocupa la coordenada, ocupe aquí 3,1, y acá ocupe 2. O sea, la pendiente, la tangente sería la tangente de phi, sería la tangente en este caso, así. Tiene un delta H de 3,1, ¿cierto? 3,1 versus 1, o podríamos ocupar el valor que está acá, 1,5, así por la línea, ese es el delta H, y en X viaja de 0,5 a 2. 2 menos 0,5 es 1,5, y acá tenemos 3,1, 3,1 menos 1,5, 1,6. Entonces, ¿alguien puede calcular ahí el valor de sacar el arco tangente de la división de 1,6 sobre 1,5, sacar el arco tangente y te va a dar, por favor, el ángulo de fricción? Es la pendiente de esto. Por eso es que necesitamos acá la tangente y ustedes me dan el ángulo y lo dejamos aquí. ¿Alguien está conmigo o no? Por ahí dando... ¿Alguien que diga que lo puede calcular? Ya Sebastián, Javiera, Diego, Consuelo, Benjamín, ¿qué lo está calculando? Yo, profesor. Javiera, y también aproveche de calcular el otro que también está simplecito, po. El de acá de el residual. Residual va a ser, también es 1,5, pero el delta H, ¿cuánto da aquí?
sería, este estaba en 0,8 dijimos. 0,8 y sube acá a 2,1 dijimos, 2,1. Entonces 0,8, 2,1 menos 0,8. ¿no? La pendiente de la recta, ¿no? 1,3. El primero me dio 46.8. Ya. 46.8. 47 por ahí, no sé. 47. Que es un ángulo de fricción extremadamente alto para una arena, por ejemplo. ¿Ya? En general, el ángulo de fricción, veíamos en clase que se detiene aquí, digamos, perdón, en función de las densidades. No sé si recordarán una gráfica, fíjense, acá en 40, 42, 43, lo que uno esperaría para densidades altas de ángulo de fricción. Probablemente estamos siendo aquejados por algún tipo de efecto de aparente fricción, pero que no es fricción de las partículas. Habría que esperar cuánto vale el ángulo de fricción residual que tenemos acá. Voy a poner phi sub r. Y que también uno... Ese, Sí, dígame, ¿no? que ese me da 40.9, 41. Muy bien. Entonces, acá tenemos 47, le puso, ¿cierto? Y acá abajo, con verde, la residual sería tangente de 40, ¿cierto? 40 por sigma, pero aquí la cohesión cambia. Porque al llegar acá abajo, aprox, ¿cuánto tenemos acá? No es 0,5, esto es como 0,3, una cosa así, ¿cierto? Una cosa así. Recuerda que está en unidades de kilos por centímetro. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer con Javiera? ¿O no? ¿Y de dónde vienen estos valores? Pues lo van a tener que hacer ustedes. ¿Dónde está el tema? Profesor, pero ¿para qué vamos a ocupar la residual? Ocupemos la PIC, si es la mayor resistencia. Sí, claro. Primero hay que ver qué tipo de material es. Aquí no tenemos información de lo que es, por lo tanto, para encontrar validez, primero, en este término que es la cohesión, para residual y PIC, usted tiene que tener información adicional. ¿Qué información? Por ejemplo, si es un material arenoso, esto se va directamente a 0. De un paraguaso. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Si es arena, esto es 0. La arena no va a desarrollar cohesión. Para poder creer en esa cohesión, usted tiene que tener ya sea un alto porcentaje de material fino, por ejemplo, una arena arcillosa, pero con 30-35% de material fino plástico, o directamente de que el material sea arcilla, para poder creer en estos valores de cohesión. Vuelvo a repetir, si es arena, esto se va a 0, y le queda solamente la componente friccional. Dedito para arriba si se entiende eso. ¿Se entiende? Y ojo con eso, porque cuando usted asume de que la cohesión es 0, tiene que volver a recalcular su envolvente. Pues si usted tiene una envolvente 0, usted está asumiendo de que el PIC pasa por aquí y se mete acá. ¿Ya? Entonces tendría que buscar un ajuste ahora entre los puntos que están aquí, pero entendiéndose que sale desde 0. Esa va a ser la resistencia de su suelo. Ese es lo primero que uno tiene que ver. Con respecto al residual, lo mismo. Habría que buscar un envolvente, pero que ahora salga desde 0. Ojo con eso. Lo otro es que para poder creer en el ángulo de fricción, primero la magnitud. Ya hemos mostrado una tabla, ¿cierto?, en donde esperábamos valores, si es para material denso, 38, 39, 40, 41, 42, se pueden creer. ¿Ya? 40, este está bien creíble, pero 47, la verdad es que no va a ser creíble, porque estamos hablando ya que es un material rocoso. Ya, vuelvo a insistir, aquí tiene valores de ángulo. Eso está dentro del orden de magnitud que uno espera. Materiales sueltos, tenemos acá volumen constante de formación, respuesta no drenada, fíjese, 32, 26, 28, por aquí, ¿cierto? Materiales muy sueltos. Cuando tenemos 47, la verdad es que aquí no podemos decir de que ese material o ese valor es netamente fricción. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Que si usted se fija,
harta atención, en estos puntos peak, que están acá, al mismo instante en que se desarrolló esa carga, usted tiene que monitorear acá abajo, ¿cierto? Aquí te puede extender una línea, si quiere. Aquí y acá. Después la otra de aquí a acá. Importante que haga el match entre las cargas y el instante que se desarrolló la deformación. Y pueden buscar, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo con las muestras en este punto? Entonces, aquí usted como que le pone atención a este tramo. Profesor, pero es que toda la deformación... No, pero es que en este tramo aquí está ocurriendo su pic de carga. ¿Me siguen o lo que estoy diciendo? ¿No? Acá, se está desarrollando acá. Entonces, ¿por qué es importante monitorear esto o establecer la tendencia promedio que tienen las tres muestras desde el punto de vista de su pendiente en lo que es deformación vertical? Porque voy a hacer un zoom y voy a tratar de explicarlo aquí un poquito más grande. Te voy a hacer un zoom para el lado. Si usted tiene una respuesta promedio de levantamiento, así, en donde, si esa es la trayectoria, la pi ya no está funcionando bien en la tableta. Lo que está pasando acá, fíjense que es una directa dilatación versus deformación axial o en X, como le quiere llamar. O sea, la partícula se está moviendo tanto horizontal como también vertical. Finalmente la trayectoria de la partícula es esa. ¿Me siguen o no lo que estoy diciendo? ¿Ya? ¿Aló, aló? ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se entiende lo que la trayectoria de la partícula, ¿cierto?, que está registrando es esta? Eso es lo que se está registrando en la máquina, pero se entiende que hay parte de ese movimiento horizontal, está avanzando la deformación horizontal, y parte de ese movimiento vertical, o sea, estamos monitoreando, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese movimiento en sí, si usted lo lleva como a la partícula, en un material denso, por ejemplo, en donde todas las partículas estén juntitas, no le queda más remedio que pensar que no es solo contacto, no es solo fricción entre ellas, no es solo fricción, sino lo que está pasando acá es que esta partícula grandota o la chica que está aquí se está moviendo por encima de la otra, se está encaramando. Están encaramando. Por lo tanto, no es fricción lo que está ocurriendo, es dilatación, que se encaraman una directamente sobre la otra. Y eso implica que se levante y implica que se mueva hacia acá, horizontal o A. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se entiende lo que acabo de dibujar? ¿Aló? ¿Aló? Ya, Benjamín entendió. Entonces, el ángulo que se genera aquí, y que usted puede calcular con la información del porcentaje, como Javiera calculó el ángulo de fricción, o sea, la pendiente que tiene esta línea en ese tramo, es lo que nosotros conocemos como ángulo de dilatación. Y el ángulo 47 grados que Javiera encontró acá arriba contiene dilatación. Por lo tanto, el ángulo que usted sacó total, ¿cierto?, de la envolvente de falla, que es 47, está compuesto a su vez por el ángulo de fricción efectiva que tiene el suelo, más la dilatación que tiene ese suelo, al estar denso. ¿Se entiende lo que acabo de escribir? Este 47 como que oculta un poco de dilatación. ¿Lo ven? ¿Aló, aló? Ya. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer es determinar esa dilatación, que en este caso se calcula como lo hicimos con el mismo ángulo de fricción. No lo vamos a hacer aquí porque no tengo datos de formación.
ustedes lo van a hacer en su trabajo, su trabajo grupal, van a quedar bastante claro con esto, y van a calcular este valor del ángulo, que si ustedes lo calculan bien, ¿cierto? Y si tienen información de la respuesta residual, se van a dar cuenta de que cuando el movimiento, ¿cierto?, se estabiliza acá arriba, para la respuesta residual, ya no hay levantamiento vertical, netamente te queda la fricción de las partículas. Aquí ya la dilatación tiende a ser mínima, 0. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que la dilatación que se oculta debiese ser directamente o muy cercana, ¿cierto?, a el ángulo de fricción, o sea, la dilatación, más o menos, ¿cierto?, debiese ser aproximada en el orden de magnitud entre el ángulo de fricción de la total, ¿cierto?, los 47, menos el ángulo de fricción residual. En este caso, 47 menos 40. No sé si me siguen. Por ahí debiese andar el valor, como 7 grados, 8 grados, 9 grados, qué sé yo, de lo que uno esperaría tendríamos como dilatación del material. Por lo tanto, el ángulo de fricción que nosotros debemos considerar es directamente el ángulo de la respuesta residual que tenemos aquí, 40 grados. ¿Ok? Porque el de la respuesta peak, ¿cierto?, es, en este caso, oculta dilatación. Si usted, y esto es tema de ya un poco más de criterio geotécnico, si usted sabe de que su estructura, a ver, primero, lo que acabo de comentar intenta empujar de que usted utilice un criterio conservador con respecto a la resistencia al material, o sea, que ocupe los valores más bajos, pero que realmente existen para lo que es el material. Y por otro lado, ¿cierto?, también con el tiempo se va a dar cuenta de que hay estructuras que se deforman poco durante respuesta estática y dinámica. Por lo tanto, si usted sabe de que su terreno, ¿cierto? O sea, su estructura se va a deformar poco, o sea, que nunca va a salir de este tramo de rigidez, o que la deformación esperada que usted tiene es menos del 2%, 5%, o sea, se mantiene en este tramo, por lo general no es tan creíble trabajar con los valores residuales y con la respuesta residual. O sea, perfectamente podríamos trabajar con la respuesta en rigidez, ¿ya?, para pequeñas deformaciones. Ahora, nunca es bueno sobreestimar el ángulo de fricción. 47 grados no es creíble para un suelo, ¿ya? A lo más 42, 43, o mucho. Y si usted corrobora de que no hay dilatación, o que la dilatación es más chica que la resta entre los residuales, perfectamente puede ocupar ese valor, qué sé yo, de 43 o 42, sin ningún problema. Pero tiene que mirar acá, tiene que poner los ojos en la dilatación y darse cuenta, ¿cierto?, si es que esto realmente ocurre o no. Porque depende, no, la idea es de que usted ocupe fricción, no que ocupe encaramamiento como dato, ¿ya? Por lo tanto, eso es una resolución de un ensayo de corte directo. ¿Se entendió, no? ¿Aló? ¿Sí? Los demás, Consuelo, Diego, Javier, Sebastián, ya saben. ¿Se entendió? Ok. Bueno, lo que vamos ahora a hablar un poco acerca de lo que es el ensayo triaxial, que es un ensayo muchísimo más completo, pero ya con el ensayo de corte directo en el cuerpo se nos va a hacer más fácil entenderlo, porque fíjense aquí justamente se están hablando de valores peak para un ensayo de corte, se colocan las tres, la envolvente de falla se pone de forma conservadora, faltaría dibujar acá también la envolvente residual para corroborar si es que el ángulo de fricción, ¿cierto?, está vinculado a alguna dilatación o no.
tener en cuenta si es que esto va a tener cohesión o no. Si es una arena, olvidarse de eso. Aquí tenemos una arena, las envolventes salen directamente desde cero. ¿Ya? Ah, y respondiendo a la consulta que me hacía hace un rato el compañero, ¿qué ocurre con una excavación? Voy a hacerlo aquí, un punto de vista más al lado, eh, para no rayar tanto ahí. Si usted tiene, por ejemplo, ya identificada la resistencia al suelo, no recuerdo si fue Benjamín que me preguntó o alguien que se desconectó, eh, aquí, tau con sigma, y digamos de que usted tiene ya identificada la envolvente de falla de su material, ¿ok? Vamos a hablar de una arena, que es la más susceptible a las excavaciones. Cuando tenemos arcilla, podemos confiarnos un poco, pero con las arenas no. Una arena sale desde cero, ¿cierto? Y vamos a tener netamente fricción. Una fricción que sea fricción, ¿cierto? No, sin dilatación. Y usted tiene ya un estado de trabajo, ¿ya? Para un suelo, qué sé yo, voy a dibujar acá un, bueno, un nivel del terreno, aquí, y usted tiene este punto de estudio, punto A, y ese punto A tiene tensiones normales, sus tensiones principales bien claritas, usted las conoce, sigma 1, sigma 3, conoce el estado de corte, ahí está. El corte anda súper bien, ¿cierto? Para lo que son sus tensiones normales, el promedio anda acá, estamos debajo de la envolvente de corte, esto funciona bastante, es un material anda bien, de hecho las tensiones de confinamiento que uno tiene en los suelos que están en equilibrio son mucho más bajas, de hecho siendo realista, ese nivel de corte no es correcto, digamos, deberíamos tener una cercanía aún más entre sigma 3 y sigma 1, podríamos hablar de cortes más chiquititos, ¿no? Por ejemplo, el suelo que tienen ahí en el patio de la casa, podríamos decir de que está bajo un esfuerzo cortante muy chiquitito, porque se parecen ambos esfuerzos, sigma 1 con sigma 3, están casi en equilibrio, por lo tanto, el corte que ellos tienen es un corte totalmente admisible, que no, es como cuando uno tiene un poco de estrés en la vida, pero puede vivir con eso, ¿te fijas? Pero ¿qué ocurre cuando usted se da cuenta de que tiene que hacer una excavación acá al lado? O sea, va a hacer una excavación y va a sacar todo este material. No sé si era Benjamín que me preguntaba o no, pero va a sacar todo ese material que está aquí. Ya, Benjamín eras tú, ¿no? No sé si eras tú, Sí, pero profesor. ¿qué significa que tú saques la excavación? O sea, la condición final de esto implica que el sistema va a quedar así, ¿no? Así, ¿no? En donde tu punto A va a quedar aquí igual, pero la condición de trabajo del punto A va a ser así, ¿no? Como con sigma 1, va a seguir recibiendo su carga vertical, y sigma 3 va a estar aquí, sigma 1 va a estar acá por reacción, y aquí usted no tiene nada. Cuando usted no tiene nada que lo afirme por acá, ¿cierto? Lo que va a generar es de que las cargas de compresión se devoren en el suelo, o sea, que esto se empiece a cortar inmediatamente hacia acá, y ni siquiera va a necesitar que el plano de falla se extienda hacia el lado derecho, sino que lo que va a ocurrir es de que va a tener un plano de falla inducido en esta zona, va a ser bien, bien cortito, va a pasar esto, y que si usted lo lleva a un plano de escala real, lo que va a pasar es que se va a generar esto en toda su excavación, y esa masa que está acá se va a caer adentro. ¿Por qué? Porque al desconfinarlo, ¿cierto? Lo que usted está haciendo es atacar directamente sigma 3. ¿Ya? Entonces, usted no lo está bajando de forma gradual. Usted no lo está bajando de forma gradual, que va de aquí a acá, de aquí a acá. No, usted lo está bajando de forma completa. Un paraguaso, usted está diciendo que sigma 3 se transforma en 0. ¿Ok? Entonces, eso implica en que los materiales entran en un nivel tensional
horrible de corte. Por lo tanto, se metió a una zona que el suelo no puede resistir. Por eso es que se falla. Usted tiene que, para cada uno de sus materiales, preguntarse dónde va a tocar, dónde va a tocar su envolvente de corte. Ahí, por ejemplo. Digamos de que está justo tocando en el punto. Y preguntarse, este es el esfuerzo sigma 3 mínimo que yo puedo colocar acá al lado para que esto no se corte aquí. Entonces quizás, lo van a ver el semestre que viene, con este nivel de presión horizontal, usted va a tener que colocar aquí un muro que desarrolle hacia allá este nivel de sigma 3. ¿Ya? Como tensión, cosa de poder generar un sigma 3, ¿cierto? Que permita de que el suelo se mantenga estable llegando o utilizando el excedente de carga. Recuerden de que entre más me acerco al envolvente de falla, más aumenta la deformación. Y eso es lo que nosotros acá le denominamos equilibrio plástico. Quiere decir de que el suelo se plastifica, pero aún está resistiendo. Estamos dentro del envolvente. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Ya, entonces vámonos al ensayo triaxial. La verdad que funciona bastante parecido. Aquí hay ejemplos de ensayos de corte, envolvente máxima, peak, digamos, residual. Acá hay otro más para que lo corroboren, calculen. Aquí hay dilataciones, fíjense. Acá también hay dilataciones, no hay comportamientos contractivos. Bueno, el triaxial. Triaxial, ya lo explicamos en clase en qué consiste. Vamos a aplicar carga por todos lados, ¿cierto? Por lo general lo que uno hace primero es aplicar una carga de saturación, genera una carga en la cámara, ¿cierto? De confinamiento. Y eso se da porque cuando usted saca una muestra de terreno, ¿cierto? Lo tiene que ir al laboratorio. Y en el laboratorio el ensayo funciona en condiciones de saturación. Y además, usted al sacarlo, por ejemplo, de 20 metros de profundidad, al llevarlo al laboratorio no lo puede ensayar de un paraguaso. Tiene que aplicarle una carga de confinamiento en todas las direcciones. Esa sigma 3 que se llama, o sigma de cámara, que vaya de forma gradual desde cero hasta la tensión que tenía en terreno, cosa de que el material se vuelva a firmar como estaba antes. Y luego de eso, o sea, aquí está esa condición, podemos tener desarrollo de presión de poro, ¿ya? Usted le aplica más carga vertical, o sea, a sigma 3 le suma un sigma D, que es el sigma de desviador de carga, o el delta sigma, que calculábamos ayer. Pero es un delta sigma que va hasta cuando el suelo falle, no es un delta sigma que uno lo detenga así. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero lo ideal es saber la resistencia al suelo. Entonces usted va aumentando esta carga, pone de a poco va aumentando en kilos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Va aumentando de a poco, aumentando, hasta que el suelo falla. Pero se desarrolla la deformación como él la estime conveniente, o sea, esto se deforma así, no como la máquina de corte que nos la inducía al plano. Acá nosotros dejamos que el suelo se corte como él quiere. Y vamos monitoreando, al igual que el ensayo de corte, si la respuesta es densa o si la respuesta es suelta. Contractivo, ¿cierto? Va aumentando la carga, o denso con un pic bien cargado, bien marcado, perdón, y cae. Respuesta densa, comportamiento volumétrico, lo que antes era deformación vertical, ahora cambia a ser cambio de volumen, porque sí tenemos registro tanto vertical como radial del cambio de volumen. Entonces nosotros vamos registrando acá la deformación unitaria vertical versus lo que va cambiando radial y vertical, o sea, cuánto cambia. Y si esto se levanta, evidentemente estaba denso; si esto se contrae, evidentemente estaba suelto.
Lo mismo va a pasar para las arcillas, cuando lleva mucho tiempo consolidando, si crece un poquito está preconsolidado, si es creciente como la arena suelta, esto está normalmente consolidado. Y lo mismo, si está hace rato consolidando, ¿cierto? Es una arcilla que quiere ser roca, va a dilatar, pero si es una arcilla más joven, que nunca nadie la ha cargado, va a tener una respuesta contractiva. Bueno, resumiendo, ¿qué hacemos con los datos? Por lo general nosotros graficamos dos cosas. Vamos a avanzar aquí, aquí tenemos una respuesta triaxial. A nosotros nos interesa tanto conocer si es que va a haber una variación de la presión de poro, o si va a existir, digamos, variación en la trayectoria de los esfuerzos. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Lo que tenemos aquí es la gráfica QP, en donde vemos tres series. Al igual que el ensayo de corte, acá también se ocupan tres confinamientos distintos. El primer confinamiento, aquí hay tres muestras. El confinamiento más bajo fue de 1 kilo por centímetro cuadrado. Después subimos a 2 kilos por centímetro, 2,5 kilos por centímetro cuadrado, y después tenemos 5 kilos por centímetro cuadrado. O sea, tenemos acá 500 kilopascales, 250 y 100. ¿Ya? Un valor bastante típico en lo que nosotros ocupamos. ¿Qué tipo de triaxial se ocupó? Se ocupó el CIU, o sea, consolidación isotrópica, o sea, se consolidó el material a una determinada tensión, y después de eso se le aplicó un confinamiento de 1 kilo por centímetro cuadrado en la cámara, y se desarrolló el estado de falla en una condición no drenada, o sea, es decir, de que se le permitió a la muestra, cuando la estábamos cortando aquí, estábamos aplicando sigma de cámara más el delta sigma, y acá teníamos sigma de cámara, entiéndase sigma de cámara como sigma 3, y acá abajo por reacción tenemos sigma de cámara más delta sigma. Se le cerró la válvula para que el agua pudiese escapar, por lo tanto, lo que se le permitió, y que ya comentamos en clase, es que se genere exceso de presión de poro, o sea, que el agua responda. Y eso es importante porque podría ser de que el material se vuelva más débil cuando se desarrolla en exceso de presión de poro. Por eso es que nos importó. Probablemente este es un material que sea susceptible a eso. ¿Ya? Por ejemplo, una arena limpia no tiene sentido porque el drenaje es alto, va a escapar, el agua no va a ningún problema, salvo si fuera una carga dinámica, pero este no es el caso de un ensayo triaxial monotónico. Quiere decir que la carga va creciendo de forma estática y gradual. No tiene contenido de arcilla, por ejemplo, o fino. Cuando uno tiene arcillas, limo, arena arcillosa, se pregunta, oye, ¿cuál es la respuesta no drenada? Porque podría ser más débil. Y tenemos la siguiente gráfica, que se ve como complicada, y la verdad que no son tanto, porque uno puede tener para cada serie el registro en el equipo de lo que son las tensiones totales, o sea, quiere decir el P y el Q con la presión de poro. ¿Ya? Por eso es que es importante en el ensayo triaxial poder medirla. Si no, uno no la puede medir, no tiene sentido hacer el ensayo triaxial. Y que serían estas, por ejemplo, para el ensayo de 1 kilo, para el ensayo de 2,5 y el ensayo de 5. Esa es la trayectoria de tensiones totales. Y a la izquierda de cada una de estas líneas tenemos la trayectoria efectiva. Aquí tenemos una, acá tenemos la otra, y acá tenemos la otra. En donde si nosotros volvemos a la ecuación clásica, nosotros sabemos que la tensión total se compone de la tensión efectiva más la presión de poro. Por lo tanto, si yo tengo acá las tensiones efectivas Q y P, evidentemente la diferencia entre ellas es el exceso de presión de poro. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Y el equipo lo registra. ¿Para qué me sirve esto? Para monitorear la respuesta en falla que tiene el material. ¿Ya? Aquí podemos ver en la respuesta efectiva, que es la que me interesa, la respuesta total me va a dificultar ver eso, en cómo responde el material. Y hemos dicho
que para el convenio de direcciones del diagrama PQ, cuando algo se va a la izquierda, así, es porque se está perdiendo esfuerzo horizontal, ¿ya? Usted lo puede revisar en el capítulo de tensiones. Y podría ser de que el material se vaya rápidamente hasta acá y se detenga aquí el desarrollo de carga cortante. Y eso sería brutal y muy desfavorable, porque quiere decir de que lo que está pasando aquí es de que el material está respondiendo de forma no drenada, ¿cierto? Un material suelto, contractivo, sube, baja y después se va abruptamente y cae, y la resistencia al corte cae. Estaría respondiendo de mala forma, no drenado. En cambio acá lo que vemos es que cuando empieza a irse a la izquierda, por la pérdida de confinamiento lateral, porque evidentemente hay menos carga lateral, ¿ya? Se empieza a deformar, empieza a subir y dilata. Este es el clásico comportamiento dilatante en respuesta no drenada, en donde da una vuelta hacia allá el material y se detiene de desarrollar carga. ¿Qué hacemos con las envolventes en el ensayo triaxial? Las calculamos directamente aquí, en esta gráfica. Usted puede hacer construyendo, ¿cierto? Un círculo de Moore, también lo puede hacer. No va a tener ningún problema porque va a tener todos los datos, tiene sigma 1, sigma 3, para cada uno de los casos. Pero lo interesante es poder calcularlo aquí mismo. Y lo que usted tiene que fijarse es a dónde se detiene la deformación finalmente o el desarrollo de carga y trazar una línea que las vincule directamente. Acá, por ejemplo, ahí se tira una línea. Y determinar el ángulo de fricción no como la tangente de phi, o sea, aquí la tangente de la inclinación, sino como el seno de esta inclinación. El seno de phi va a ser igual a esta pendiente. ¿Por qué el seno? Porque recuerde de que P es el centro del círculo de Moore. Entonces, el círculo de Moore, cuando usted habla del punto tangente en la otra gráfica con lo que estábamos dibujando recién, te hablaba de este punto. Entonces aquí claramente es la tangente de phi. Pero cuando usted está trabajando con los puntos centrales de los círculos acá, ¿ya? Solamente con los puntos centrales de dos círculos, se va a dar cuenta, ¿cierto? Que ya no le sirve la tangente, sino que lo que va a necesitar va a ser el seno de phi, de aquí o acá, ¿cierto? Va a ser el convenio de relación trigonométrica que le corresponde en el espacio QP, no en el espacio tau sigma. De hecho lo comentamos y está aquí, está más arriba, aquí, en donde el seno de phi converge a ser la tangente de alfa. O sea, la tangente de alfa para lo que era el espacio por Coulomb, pero el seno de phi para lo que es el espacio en QP, ¿ya? Entonces, perfectamente puede calcular el ángulo de fricción de acá. Y ocupa la respuesta, en este caso, en tensiones efectivas. O sea, esa es la idea. ¿Okay? De hecho, si vemos aquí alguna respuesta, por ejemplo, peak, denso, ¿cierto? Suelto, denso, suelto, ya lo sabemos. Más adelante tengo algunas imágenes. Aquí. Fíjense lo que ocurre, ¿cierto? En el espacio Q, P, esfuerzos totales, esfuerzo efectivo. Si usted tiene una trayectoria de esfuerzos totales como la que se ve acá, que es creciente, ¿ya? Y la trayectoria de esfuerzos efectivos es parecida pero creciente y va hacia la derecha, el material estaba denso y está dilatando. La de efectivos. Pero si el material se va a la izquierda y empieza a perder capacidad de desarrollar corte, usted está frente a un material suelto, que además de tener menor confinamiento lateral, o sea, menor carga en la cámara, el material por sí solo, por estar suelto, se acomoda, por lo tanto se va compactando hacia acá y su respuesta no drenada es mucho más baja que su respuesta no drenada, pero en estado denso. Tiene que tener cuidado con eso. Por lo tanto, cuando usted se encuentre con una gráfica, ¿cierto? UP con una determinada trayectoria
en condiciones totales, ¿ya? En donde estamos hablando de trayectorias en donde tenemos considerado el exceso de presión de poro. Al restar el exceso de presión de poros que el equipo mide, usted puede tener una trayectoria del material en trayectorias efectivas así, o puede tener una trayectoria así. Si sale como la primera, el material estaba denso y no va a tener problema en desarrollar carga cortante, o sea, desarrolla corte. Pero si se le da hacia el otro lado y que cae, el material estaba suelto y está respondiendo de mala forma desde el punto de vista no drenado. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Okay? Aquí tengo algunas imágenes de ensayos triaxiales. Aquí está lo mismo que estaba explicando recién. Acá está el punto en donde se detiene, ¿cierto? Los esfuerzos totales. Acá va la presión de poro y a la izquierda está los esfuerzos efectivos. Claro, se detienen aquí, este material está mostrando una contracción y no vuelve a subir, así que se detiene acá. La diferencia entre el efectivo y el esfuerzo total es justamente la presión de poro, pero a usted le interesa esto. Esta es la relación de falla, ¿ya? El esfuerzo efectivo en falla. Entonces usted debería calcular acá el ángulo de fricción como el seno de phi. ¿Okay? Aquí podemos ver, denme un segundito que estoy avanzando. Aquí tenemos materiales dilatantes, QP, dilatan hacia la falla, este se contrae, los otros dilatan. ¿Ya? Aquí está drenado, no drenado, ¿cierto? Este material se nos va directamente a una resistencia no drenada muy baja. Quiero mostrar ejemplos. Aquí uno puede descubrir, por ejemplo, materiales que se van muy rápidamente a respuestas no drenadas muy bajas. Por ejemplo, acá tenemos una respuesta no drenada dilatante, y que se va muy parecida a la drenada, pero si el material hiciera esto, y se cayera, hay que tener cuidado con ese material porque está suelto y puede licuar. ¿Ya? Eso es que es importante establecer. De hecho, aquí aparecen algunas referencias a eso. Aquí tenemos respuestas de triaxiales. Este es un triaxial drenado, no hay medición de presión de poro. ¿Qué podemos ver? El corte, falta dividirlo por 2, o sea, sería 15, a lo más sería 7, por acá anda la tensión de corte. Acá está, de hecho, 7, aquí está 15, pero falta dividirlo por 2 acá. Entonces tendríamos el azul, llega hasta 7. En condiciones drenadas, el C y D, fíjense de que la trayectoria total es igual a la trayectoria efectiva, y eso se da porque más la presión de poro, pero como es drenado, no hay presión de poro. Fíjense que lo que ocurre acá es que el material desarrolla una trayectoria de compresión, hemos dicho de que hacia allá se mueve con un K positivo, vamos súper bien, y se detiene aquí porque no puede desarrollar más carga. Después, para una carga de confinamiento menor, la roja es de 2,5, la azul era de 5, pasa lo mismo, y se detiene en una tensión de corte menor, o sea, falla antes. Y la carga normal, perdón, la carga de confinamiento de 1 también pasa lo mismo. Si usted quiere calcular, ¿cierto?, el ángulo de fricción y la cohesión de todo esto, tiene que unir estos 3 puntos. Ay, perdón. Acá tiene que unir estos 3 puntos con la recta que mejor los caracteriza, y aquí claramente estábamos en presencia de una arena porque converge, ¿cierto?, a salir desde 0, 0. Recordar, sí, que la pendiente acá es el ángulo de fricción, pero tiene que calcularla con el seno de phi, no con la tangente. Estamos en el espacio PQ. ¿Okay? ¿Qué material? ¿El material era denso o suelto? Podemos ver el cambio de la deformación volumétrica. Aquí está, ¿cierto? En donde aquí está 0 y acá está el menos 6%, versus la deformación unitaria, que fue de 0 a 25, por lo general los ensayos triaxiales llegan hasta el 20% de deformación unitaria, porque se entiende que con el 20% ya el suelo desarrolló toda su resistencia, y aquí no hubo dilatación, pues no hay nadie que suba para allá, sino que aquí full contracción, o sea, el material estaba suelto, los 3
solamente se compactaron durante la falla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es muy similar al ensayo corte, pero el suelo presenta un estado de deformación distinto, el ensayo triaxial le permite poder deformarse como él quiere. Si uno se va a un ensayo ahora que es no drenado, a diferencia del CID, este es CIU, el material no va a poder drenar, por lo tanto vamos a tener variación de la presión de poro. ¿Ya? Aquí lo que vamos a ver es el espacio sigma 1 menos sigma 3, si esto lo dividimos por 2, vamos a tener acá Q, los esfuerzos máximos que podemos visualizar aquí, tenemos 1, 2, y después acá tenemos otro que va subiendo. Este es el claro comportamiento de un material dilatante no drenado. Y el exceso de presión de poros que se va generando es muy importante, lo vamos monitoreando a cada instante, porque hay que hacer la suma y resta con respecto a cada punto. Recuerden de que la tensión total es igual al efectivo más la presión de poro, y acá sí tenemos presión de poro, variable a cada rato, la monitoreamos. Por lo tanto, podemos construir el espacio QP, tanto con las trayectorias efectivas que están acá, donde se muestra claramente que el material se contrae y tiende al final a dilatar un poquito. Después acá se contrae y tiende a dilatar un poquito, al final en falla dilata, y acá se contrae y pasa lo mismo. O sea, el material finalmente es dilatante, a veces nos muestra una alta dilatación porque se contrae al comienzo, y también lo mismo, para determinar la envolvente de falla, unimos esos 3 puntos. También estábamos en presencia de un material arenoso, ahí se ve. Ojo que no hay que ocupar el punto máximo de la curva aquí, sino que es donde se detiene. Donde se detiene la deformación, el desarrollo de carga, ahí. Y determinar el seno de phi a través de eso. Cohesión no hay. Las trayectorias totales de esto estarían por acá, por ejemplo acá, donde aquí nosotros le podríamos sumar la presión de poro, la podemos graficar, la sacamos desde acá, la total del otro va por aquí, y la total del otro va por allá. ¿Okay? Como nos interesa la efectiva, trabajamos con eso. Acá podemos ver otro triaxial no drenado. Por lo general uno trabaja con triaxiales no drenados para poder ejemplificar bien el asunto, porque el drenado es bastante simple. Acá pasa lo mismo, tenemos pic bien marcado. Un pic bien marcado no drenado significa que el material puede estar suelto, a diferencia del otro que subía. Aquí fíjense que como que tiende a subir, crece, esa es la respuesta dilatante. Pero cuando tenemos un pic bien marcado, uno, si lo compara con el ensayo corte, uno dice, ah, material va a dilatar. No, 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 no. Como este es un CIU, es no drenado, esto significa que el material está suelto y podría estar desarrollando mucha presión de poro, y eso es lo que está desarrollando acá abajo, se está monitoreando. De hecho, cuando uno ve en el ensayo QP, o sea, la trayectoria de esfuerzos QP, lo que tenemos acá directamente es contracción. El material tiende a subir y después abruptamente cae. O sea, es una respuesta catastrófica para nuestra resistencia al corte. O sea, hay que tener mucho cuidado con él, porque nos está engañando de primera, está desarrollando carga y después ¡opa!, cae. Y hay que tener cuidado con esa respuesta del material. Entonces, hay que trazar una línea, una envolvente bien cuidadosa con respecto a la respuesta de este material. Ahí. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo, cierto? Consuelo, Javiera, Sebastián, un dedito para arriba. Ya vamos terminando, pero esa es la forma de determinar la envolvente de falla, de resistencia. Por último, acá podemos tener respuestas muy, muy, muy raras, ¿ya? En donde el material como que tienda a sacar un pic bien marcado, después caer, también un pic bien marcado, caer, otro no tan, una respuesta bien aplanada. Bueno, finalmente, ¿quién nos va a decir si el material está suelto o no? Va a ser su gráfica de esfuerzos efectivos, en donde claramente acá se nos cayó, ¿cierto? En el primero, en el segundo también abruptamente cae, y en el tercero también tiende a caer. Entonces tenemos una respuesta no drenada en material importante, ese material va a trabajar no drenado, y ahí tendríamos un envolvente de falla mínima. Entonces sacamos el ángulo de fricción asociado a esta pendiente, pero recuerden,
con el seno de phi es igual a Q dividido P. O sea, calculan el delta P y el delta Q, perdón, y el delta P, y sacan la pendiente, pero es con el seno. ¿Ok? Acá vemos el último ejemplo, lo mismo, aquí a baja carga el material dilata, se mueve hacia la derecha, a carga mediana de confinamiento tiende a ser contractivo, el primero dilató, y el último nos engañó un poco y después cae abruptamente, por lo tanto tenemos una respuesta no drenada bien clara. Tenemos que ocupar aquí los últimos puntos para poder sacar una respuesta no drenada que sea consistente con el sistema. Por ahí está cayendo el material resistencia no drenada. ¿Podríamos ocupar algo más conservador si es que el material es un poco complejo? Claro que sí, podemos irnos a una respuesta de este tipo o directamente subir esto acá, aquí y bajarlo acá, cosa de tener menos ángulo de fricción, perdón, ahí, menos ángulo de fricción y quizás solamente una respuesta no drenada. ¿Ok? Eso, ese era el último ensayo triaxial. No tiene sentido que explique más de esto. Creo que debiese haber quedado medianamente claro. Yo voy a estar disponible de aquí hasta la entrena, hasta la entrega de la tarea disponible. Me escriben cualquier cosa. Todavía estoy corrigiendo las pruebas, me quedan como 10, algo así. Y terminando eso les mando sus notas y ya nos vemos la próxima semana en las presentaciones. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? Bueno, han tenido 2 o 3 clases de resistencia al corte, han tenido 2 clases de cálculo de resistencia al corte, explicarles bien. De todas maneras, si quedan dudas, me escriben y ya nos estamos viendo la otra semana. Ya chicos, que estén muy bien. Estamos hablando. Chao, chao. Chao, profesor, gracias.